Bueno, buenas tardes. Quería hacerles llegar una segunda parte de la unidad 4 para que ustedes tengan como material teórico más allá de la bibliografía entregada. Así pueden ir viendo los conceptos principales. En este caso vamos a hablar un poco más de los objetivos para poder ver lo importante y las clasificaciones que dimos en la charla anterior. Y vamos a hablar un poquitito de la APO, que significa Administración por Objetivos, técnica sobre la cual voy a volver en unos minutos. Pero vamos a hacer un inicio con la definición de objetivos. Volvamos al origen de la palabra. Proviene del latín jactum, que significa lanzado, con una preposición que sería ob, en este caso, que significa hacia. O sea, ir hacia, lanzado hacia. Ese sentido de dirección responde al concepto de objetivo. Traducido al lenguaje de las organizaciones serían las metas intentadas que prescriben o establecen un determinado criterio y señalan dirección a los esfuerzos del administrador. O sea, ustedes saben que cuando nos planteamos en las primeras unidades el concepto de administración, decíamos, bueno, el administrador lo que trata de hacer es alcanzar resultados a través de otro. En esos resultados aparecían los objetivos. Después, cuando hablamos de organizaciones, dijimos, es un conjunto de elementos interrelacionados, donde destacamos que los más importantes eran los recursos humanos. Dijimos, donde de esa interacción lo que se busca es, de manera eficiente y eficaz, un resultado, un objetivo, una meta. Hoy vamos a hablar de algo de lo que veníamos hablando, pero lo vamos a tratar de analizar un poco más en detalle. Lo primero que vamos a ver son los objetivos estratégicos. Ustedes saben que la palabra estrategia ya me está dando una idea de guía de acción, de planificación a futuro, y también saben que las decisiones estratégicas o aquellas habilidades conceptuales nosotros las ubicamos en la parte alta de la pirámide. Entonces, ya ahí, digamos, sabemos hacia dónde estamos apuntando. Cuando decimos objetivos estratégicos, estamos pensando en pronunciamientos, declaraciones, que pueden ser cualitativas o cuantitativas, pero más allá de cómo estén expresadas, representan las aspiraciones que tiene un individuo dentro de esa organización. Es un estado de futuro deseado, como bien lo explica la diapositiva, para cada uno de sus miembros y también de la organización. Todas las personas que ingresan a una organización poseen un objetivo individual dentro de esa organización y a su vez la organización tiene su propio objetivo organizacional. Y yo planteaba en una charla anterior que de ninguna manera el objetivo individual podía estar por encima del objetivo organizacional. Son las metas que se persiguen, dice la diapositiva como definición, que prescriben un ámbito definido, que sugieren una dirección de esfuerzo de la organización hacia un futuro deseado. Y a pesar de que el objetivo se debe plantear sobre el futuro, en todos los objetivos se trata de colocar un plazo o un tiempo para su realización. Ahora vamos a ver que no tiene ningún sentido hablar de un objetivo sin expresar una fracción de tiempo para ser logrado. Algunos principios fundamentales que rigen la determinación de los objetivos, por ejemplo, de la precisión. El objetivo debe ser bien claro. La mayoría de las empresas que han tenido problemas y donde la gente no ha sabido contribuir al logro de los objetivos, muchas veces está fundado en este principio, que no están bien definidos, entonces, al ser su expresión un tanto vaga, no queda claro para la mayoría de la gente y por eso los resultados no se alcanzan. Esto es muy, muy común de ver en las organizaciones, la falta de precisión. De la flexibilidad también es un principio entendible fácilmente, es decir, cuando se fijan máximos y mínimos de manera que pueda ajustarse el objetivo dentro de límites previstos. Es decir, no pensemos que los objetivos se fijan de una manera única y son inflexibles. No, tenemos que pensar que puede haber un margen, sobre todo porque estamos buscando algo en el futuro, y como consecuencia ahí juega el riesgo, juega la incertidumbre. Entonces no podemos pensar que esto va a ser una definición y un alcance de un objetivo matemáticamente exacto. Entonces los objetivos deben tener cierta flexibilidad. De la participación también es un principio interesante, o sea, esto lo que quiere decir es que tratemos de involucrar a todos.
Es decir, la responsabilidad por alcanzar los objetivos debe ser un común denominador. A mí me parece que por ahí pasa la eficiencia de, por un lado, la precisión y por el otro lado, el grado de motivación de la gente y de haber comunicado bien los objetivos. Esto es fundamental. Que los objetivos estén bien comunicados, bien entendidos y que fomenten un compromiso de la gente para su consecución. De realismo, los objetivos tienen que ser lo más, digamos, expresivos de la realidad, o sea, deben ser posibles de alcanzar. No puedo fijar un objetivo que de antemano todo el mundo sabe que es imposible lograrlo, todo lo contrario, tenemos que tener un criterio realista. Tienen que tratar de ser objetivos, o sea, tratar de fijarlos sobre una base que tenga una lógica, que tenga un fundamento, que sea algo parecido a lo que veníamos haciendo con algún grado de exigencia mayor, o similar a lo que ocurrió en otra empresa, pero que para nosotros es posible conseguirlo. Entonces, siempre buscando alguna referencia, de tal manera que eso me va a traer objetividad, y tengo, por contrario imperio, escaparle a la subjetividad. No puedo, sin ninguna base real, sin ningún sustento, sin ninguna estimación lógica propia o del entorno, fijar un objetivo porque a mí se me ocurre. De los valores, este es otro principio interesante. Acá yo necesito fijar objetivos teniendo en cuenta los valores éticos, morales y revolucionarios compartidos por todos los trabajadores. Es decir, cuando dice acá la palabra revolucionario, no pensemos en una revolución armada ni ninguna cosa que nos desvíe la atención. Si estamos hablando de valores éticos, morales, y que de alguna manera la revolución es en el sentido de no apartarnos de ellos, mantenernos con esos fines. La restricción de las políticas también es un principio fundamental para determinar sus objetivos. Las políticas, ustedes saben que son pronunciamientos dadas por la alta dirección, y el objetivo tiene que enmarcarse, ceñirse, encolumnarse detrás de esas políticas. Si la política de la empresa es un gran respeto por el medio ambiente, pues bien, los objetivos tienen que verse reflejados en esa política. Y si la política es la de destacar el comportamiento del recurso humano, pues bien, el objetivo también debe encolumnarse luego en el respeto por la gente. Los objetivos entonces tienen que tener algunas características pertinentes, o sea que de alguna manera están apoyando la misión de la empresa, es una consecuencia de la misión. Tienen que ser evaluables de alguna manera, yo necesito medirlos para ver si los pude conseguir o no. No importa cómo los evalúo, si de manera o cualitativa, pero tiene que haber una evaluación. Tienen que ser factibles, esto de la posibilidad de que sea real lograrlos, aceptables, tienen que ser flexibles, tienen que ser asequibles, o sea, estar al alcance de todas las personas y que todos lo puedan entender. Tienen que ser motivadores, y esto es fundamental. Los objetivos, cuando son motivadores, generan compromiso. La gente se prende a realizar cosas cuando entiende que esa es una causa noble, justa, que le haría bien a la empresa y que no le está pidiendo ningún esfuerzo sobrehumano, sino que le están pidiendo simplemente lo normal, y en ese caso el objetivo así planteado motiva a la gente y los resultados se logran justamente por ese compromiso generado en la motivación. Los objetivos también deben ser comprensibles, como dijimos hoy al inicio, tienen que estar bien expresados de manera clara, tienen que estar bien comunicados, que todo el mundo los conozca, y tienen que ser comprometedores, o sea, me tiene que de alguna manera hacer sentir moralmente obligado a cumplirlo. Y por supuesto, si no lo cumplo, tengo que dar en evidencia de que no, mediante una evaluación de que no lo cumplí. Por eso digo, acá es muy importante que todos lo conozcan, y una vez que todos lo conozcan, todo el mundo tiene que rendir cuentas de si lo cumplió y de por qué y qué compromisos tuvo, y si no lo cumplió también surge de la evaluación para atender a ver cuáles fueron las causas del incumplimiento. Entonces, para que tengan un mapa de cuáles serían los objetivos a lo largo de la pirámide de la organización y de alguna manera ir distinguiendo entre un objetivo estratégico y algunas otras funciones o tareas,
es que me he planteado en esta diapositiva algunas preguntas que sean orientadoras. Por ejemplo, cuando hablo de objetivo estratégico, me estoy planteando el qué. ¿Mm? ¿Qué quiero hacer en mi organización? ¿Qué quiero fabricar? ¿Qué quiero producir? ¿Qué necesidad necesito satisfacer? Es una definición evidentemente estratégica, puntual, conceptualmente importante. Después también me hago otras preguntas, por ejemplo, ¿cuándo lo quiero lograr? Aparece el factor tiempo. ¿Dónde lo quiero lograr? Si necesito trabajar sobre objetivos de esta planta, o de la otra planta, de una sucursal, de la matriz. Después vendrán otras preguntas que ahí sí ya entra a jugar la estrategia. ¿Cuál va a ser la vía que me va a conducir para alcanzarlo? Y ahí me planteo el cómo. Después aparecen el fraccionamiento, la acción, la gestión de esas estrategias a través de las funciones. Cuando yo agrupo un montón de tareas, constituyo una función, y entonces digo, bueno, ¿a quién o a quiénes les voy a asignar este objetivo? Y va a ser, por ejemplo, al área de finanzas, o al área de producción. Después voy a seguir distinguiendo y digo, bueno, si ya estoy en el área de producción o ya estoy en el área de finanzas, ¿qué tareas voy a asignar, conjunto ya de acciones concretas para cada uno de sus integrantes, para poder cumplir con el objetivo? Y fundamentalmente voy a terminar estableciendo criterios de medida, o sea, indicadores, que pueden ser grados, porcentajes de cumplimiento, pueden ser indicadores de productividad entre un numerador que puede ser un insumo y un denominador que puede ser un producto. Entonces, de esa manera voy midiendo lo que hemos logrado. Y de esa manera va funcionando la relación. Fíjense que el objetivo comienza de una manera estratégica, se va desgranando, por decirlo de alguna manera, desparramando a lo largo de la organización, a través de las estrategias, a través de las funciones, a través de las tareas, y fundamentalmente se crea un sentido de compromiso con el cumplimiento a través de las funciones o criterios de medida. Vamos a hablar entonces ahora de la dirección por objetivo. Esta técnica nace para que ustedes tengan idea a través de distintos autores, generalmente casi todos ellos de la escuela neoclásica. Ocurre por allí por mediados del siglo XX, o sea, estoy planteando 1950 aproximadamente, 54. Y entonces esta dirección en aquella época, o esta técnica llamada dirección por objetivos, vino de alguna manera a contraponerse con anteriores escuelas de relaciones humanas, donde se pensaba que la teoría X concretamente era la que definía la manera de trabajar en las empresas, donde había un jefe y había un subordinado. El jefe daba las órdenes, el subordinado las cumplía, y parecía ser que el objetivo y la manera de conducir era solo resorte del jefe. A partir de la dirección por objetivos, cambia el sentido, sobre todo para una gran cantidad de empresas de avanzada, más que nada en Estados Unidos y en Europa, después llega a Latinoamérica, y básicamente el aporte o la distinción que hace es la siguiente. Permítanme que leamos juntos la diapositiva. Es un proceso por el cual los dirigentes y los subordinados, o sea, fíjense que estamos hablando de ambas partes, identifican conjuntamente metas comunes, definen las principales áreas de responsabilidad de las personas y utilizan los resultados como una forma de evaluar la contribución, otorgando importancia e interés no solo a los objetivos organizacionales, sino también a los objetivos de desarrollo personal. O sea, aparece la técnica donde, por un lado, se reconoce que dentro de la empresa hay objetivos individuales, pero también organizacionales. Donde por primera vez se sientan a conversar y a fijar los objetivos de ambas partes, justamente las partes que son responsables de la situación. Por un lado los directivos y por otro lado los subordinados. Y este fue el ingrediente, digamos, novedoso de la técnica respecto a situaciones anteriores. Entonces, la puedo definir como un medio, una forma, una técnica, una herramienta, acá la diapositiva habla de medio, para el caso lo voy a tomar como sinónimo, a través del cual yo puedo poner en funcionamiento o practicar con aquellas funciones básicas que ustedes conocen hasta el cansancio, que las vimos en la unidad 1, que es planificar, organizar, dirigir y controlar. O sea,
se buscó con la dirección por objetivos que sea la esencia de un sistema de dirección que se oriente a los resultados. Y eso es lo que se buscaba. O sea, definido ya el proceso administrativo, encontrar el medio apropiado para alcanzar los resultados. Y eso se buscó y ese fue el objetivo de la APO. Se sienta o se vale o, digamos, tiene como base la administración por objetivos estos dos principios básicos que le estamos planteando acá. Por un lado, guiar el comportamiento y la motivación del factor humano, y por el otro lado, no perder de vista la orientación a los resultados. Entonces, desde ese pilar o desde esas dos grandes pilares o dos grandes bases, la administración por objetivo intenta, por ejemplo, obtener resultados, tratar de inculcar en la gente la motivación, la participación, tratar de que se llegue al compromiso. Fíjense que en toda esta cuestión de los recursos humanos hay una base conceptual única, y es que la relación entre el jefe o el directivo y su colaborador debe partir de una base de confianza, debe partir de una base de buena fe. La confianza es la base de la credibilidad. Si mi jefe me inspira confianza, mi jefe va a ser creíble. Y en la medida que un jefe sea creíble, mi jefe va a pasar a ser un líder. Y si mi jefe llega a ser un líder, los líderes tienen seguidores. Esto es, va a lograr que yo acompañe su obra o su función con mi propia participación y mi propio compromiso. Ahora, en la misma medida que mi jefe deje de ser líder, si deja de ser líder, deja de tener la confianza, y si deja de tener confianza, deja de tener mi apoyo y mi buena relación, justamente estamos, digamos, ante la herramienta, la administración por objetivos, que nos permitirían generar estos resultados a través de la participación. Pero fíjense la importancia del factor humano. No podríamos pensar, por ejemplo, en la administración por objetivos en una empresa donde la relación humana es pésima, o donde no hay compromiso, o donde no hay valores éticos, o donde no hay reciprocidad, o donde no hay confianza, o donde llego a trabajar y el jefe me dice algo y yo lo primero que hago es descreer de lo que me está diciendo. Entonces, para poder aplicar la administración por objetivos, tenemos que tener como base que lo vamos a hacer en una empresa donde el comportamiento y la motivación humana estén presentes. También la administración por objetivo trató de inculcar la formación de trabajo en equipo, donde el trabajador y un grupo de personas toman decisiones de manera conjunta. Aparece por primera vez esto de trabajar en equipo. Digo por primera vez porque después vinieron otras escuelas, hasta nuestros días, donde mucho de esto sigue vigente, trabajar en equipo, quizás siguió con otras variantes, llamémosle así, pero por ahora avancemos. La otra gran base que les planteé era la orientación a los resultados. Cuanto más clara sea la idea que se tenga de lo que se desea lograr, más posibilidades de éxito se tiene. Si se sabe dónde quiero ir, aumentan las posibilidades de llegar. Al contrario, si no se sabe dónde va, ningún camino llevará allí. No se trata de que usted haga, lo que cuenta es lo que consigue. No le diga a usted a alguien lo que debe hacer, dígale a cuáles son sus responsabilidades. Esa es la gran diferencia, para que ustedes sepan, entre cómo se administraba tradicionalmente antes de esta técnica, donde el jefe daba la orden y se acababa, el individuo no sabía ni por qué estaba haciendo lo que estaba haciendo, a pasar a esta otra técnica donde el jefe no le dice puntualmente haga esto y después que haga esas dos haga esta tercera, no, simplemente le dice la responsabilidad tuya es conseguir este resultado. Después, ¿cómo lo hace? Si haciendo 3 pasos, 2 pasos o 5 pasos, es resorte del colaborador, es responsabilidad y es función del colaborador. Ya no necesita con esta técnica el jefe estar encima observando lo que está haciendo el colaborador. Y esta es la gran diferencia. Se fijan objetivos y después dentro de él cada uno lo hará de acuerdo a su mejor real saber y entender, y obviamente apuntando siempre a la eficiencia y a la eficacia. Bueno, entonces, en resumidas cuentas les planteo esto, es decir, cuando la APO habla de fijar objetivos, se definen los objetivos,
después se establecen cuáles van a ser los planes de acción a través de las funciones y de las tareas, se ejecutan estas tareas, se hacen revisiones periódicas con controles y terminamos con una evaluación anual de cuáles han sido los resultados y si hemos o no conseguido los objetivos planteados al inicio. O sea, este esquema que están mirando acá, justamente con las flechas siempre girando hacia la derecha, significa un ciclo que es dinámico y que permanentemente se va dando dentro de las organizaciones. Bueno, entonces, repasando un poco conceptos gruesos, llamémosle. Precisión de los problemas estratégicos, eso es lo que me permite trabajar por objetivos. Identificar cuáles son las áreas claves de la empresa. Tener una relación entre la visión y cuál sería su solución estratégica, es decir, cómo hago para cumplir con la visión. Me permite precisar cuáles son los objetivos y me permite fijar los indicadores de cumplimiento de esos objetivos a través de las medidas que, insisto, pueden ser cuali o cuantitativas. ¿Qué serían los planes de acción? Bueno, es cuando yo trato de volcar los objetivos en un curso de tiempo, puede ser de 1 año, de 2, de 5, lo que sea, pero el plazo está claramente establecido, representan realmente las oportunidades, las amenazas, las fortalezas, las debilidades, todo lo que vimos en las charlas anteriores, aquí se pone en práctica. Para poder hacer un plan de acción, necesito medir cómo estoy posicionado internamente, cómo me influencia el entorno, y finalmente, en base a ese análisis interno y externo, fijar mi propio plan de acción. Y fijar un responsable y fijar un tiempo. Las revisiones periódicas tienen que ver con normas que me establecen cada tanto tiempo la necesidad de rendir cuentas, esto es, medir e informar a los directivos cuál es el avance o el progreso del cumplimiento de los objetivos a medida que la tarea se va ejecutando. Cuando llegamos a la evaluación anual, estamos planteando que necesitamos revisar posiblemente los objetivos, para ver qué se hizo bien, qué se hizo mal. Acuérdense de la flexibilidad de los objetivos, a lo mejor los alcanzamos, pero no en el grado del 100%. Entonces ahí vienen los análisis de los desvíos, es decir, ¿por qué nos faltó un 5%? ¿Por qué nos faltó un 10%? Entonces esa revisión de los objetivos nos llevará a comparar el objetivo fijado con la medición de los resultados reales a través de los indicadores y medir, en definitiva, un desvío. De esa manera, el desvío puede haber estado o en la ejecución, que no fue del todo eficiente, o puede haber sido también que el problema esté en el objetivo, es decir, fuimos demasiado optimistas. No pudimos lograr algo, pero justamente no porque la ejecución fue mala, sino porque el objetivo fue demasiado ambicioso. Entonces, bueno, toda esta comparación, toda esta evaluación me sirve para mejorar para el año siguiente la definición de los objetivos. Y puedo asegurarles que cuando esto se hace costumbre y cuando esto se hace cultura dentro de la empresa, los desvíos son cada vez más pequeños. Entonces, ¿cuáles son los errores que podemos tener en materia de la aplicación de la dirección por objetivo o administración por objetivo? Depende cómo lo encuentren en los libros. Primero, pensar que esta técnica es una panacea universal. Desde ya salgo a no crear con esto un mito. Tiene errores, tiene críticas, no es fácil de aplicar en todas las empresas. Como ustedes imaginarán, no todas las empresas tienen la misma calificación de personal, no todas las empresas tienen la misma cultura. Como consecuencia, no va a ser fácil, por ejemplo, aplicar la administración por objetivo en una empresa constructora, y sí, tal vez sea mucho más fácil aplicar la administración por objetivos en un laboratorio bioquímico. Inclusive es más, podemos llegar a tener una organización en la cual en algunas áreas sí puedo trabajar con la administración por objetivo y en otras áreas no, mantener el estilo tradicional. Pero bueno, yo quería plantearle estos posibles errores. Se fijan objetivos sin la participación de los directivos implicados, entonces muchas veces si el directivo no conoce o no estaba participando de la definición, después el objetivo es el propio responsable que no está comprometido. A veces la burocracia, el exceso de papeles o de normas nos impiden trabajar por objetivos. Cuando se implanta la
la administración que se lo haga a lo mejor de una manera muy rápida, donde la gente no está acostumbrada a trabajar así y comete errores. En fin, cualquiera de estos errores se puede dar cuando uno comienza a trabajar con esta técnica. Puedo citarles muchos más: no valorar los objetivos globales, que son los que integran, tener objetivos estratégicos feudales, como dice acá la diapositiva, es decir, donde cada uno cree que es dueño del objetivo estratégico y no lo participa, no lo comunica. O otro error muy común es no reconocer la importancia que tiene la formación, insisto, recién les hablaba de la cultura. O sea, si la gente no está preparada, si no está capacitada, si no está bien formada, es muy difícil aplicar esta técnica. Lo mismo puede pasar del lado de la dirección, o sea, si la dirección no está formada o la dirección no predica con el ejemplo, jamás va a tener confianza ni va a tener compromiso, que son ingredientes elementales. O si la dirección, por ejemplo, se resiste a delegar, cree que puede hacer todo solo y no delega la capacidad de pensar y de decidir en su gente. O si se generan objetivos solamente y no generan compromiso, o sea, simplemente se dan enunciados, pero la gente no se compromete. Como consecuencia, como verán ustedes, no es fácil, digamos, si bien vale la pena, alguien podría decir que la técnica es muy auspiciosa, lo cual lo comparto, en las empresas que se puede hacer que se haga, o en algún sector de una empresa se puede hacer que se haga, pero insisto, acá estamos planteando una serie de errores que se nos pueden presentar, y bueno, hay que estar muy atentos. Entonces, si queremos, podemos hacer como una especie de repaso de la administración por objetivo y decimos, bueno, es un sistema integral en el cual se persigue básicamente que se cumpla de manera eficaz y eficiente tanto los objetivos organizacionales como los individuales. Me lleva a tratar de fomentar el autocontrol y la autodirección, o sea, yo mismo paso a ser el responsable de cumplir el objetivo de mi área. Otra cuestión es que el administrador es el que tiene que llevar adelante, digamos, la bandera de la participación de todos los subordinados, para después poder evaluar y para poder medir los compromisos y las motivaciones de cada uno. Es también en el ámbito de la administración por objetivos, donde para poder cumplir con la motivación, los resultados tienen que estar atados a plazos, prácticamente cuando el objetivo no es el único elemento de motivación, debemos realmente estar muy atentos a cómo defino el objetivo individual de la gente y cómo lo puedo, digamos, coordinar con el objetivo organizacional. Muy importante establecer los tiempos y mostrar enseguida cuando tengo resultados para poder motivar a la gente. También puedo usar la planificación a la administración por objetivos para intentar coordinar el corto con el largo plazo. Muchas veces, por ejemplo, no arreglo una máquina por no gastar y después, a la larga, si no le hice mantenimiento, la máquina se rompe, se interrumpe el proceso de producción y me cuesta mucho más que lo que hubiera hecho si hubiera gastado atentamente mes a mes un mantenimiento básico. Pero bueno, para todas estas cuestiones, la administración por objetivo es útil para ir uniendo las funciones y las tareas con los objetivos planteados en el tiempo, ya sean de corto o de largo plazo. Bueno, entonces esto es muy importante que lo relacionemos con los objetivos de la empresa, en cualquier parte de la pirámide. Siempre va a haber una relación de objetivos en cascada, diría yo, como está planteado ahí en la flecha amarilla. Los objetivos de la empresa me van fijando o marcando el camino para los objetivos gerenciales, que son los de las áreas, y estos objetivos gerenciales me van marcando el rumbo o la guía de los objetivos de los subordinados. Entonces, de esa manera trabaja la técnica esta llamada administración por objetivos. A su vez, no nos olvidemos que como la participación es recíproca, el subordinado también plantea su opinión, los gerentes también trasladan su opinión a los gerentes de la empresa, y de esa comunicación de doble vía, y digo doble vía porque participan los directivos y los colaboradores, se van fijando los objetivos. Bueno, los objetivos, insisto, ya más que nada a nivel de ejemplo, casi todos empiezan planteando una acción o un verbo. Lo que sí, fíjense que está muy claro que si yo digo obtener utilidades razonables, no es ningún objetivo verificable, porque después voy a empezar a discutir con el colaborador qué quisimos decir con una utilidad razonable. Ahora, si yo digo
quiero obtener un rendimiento sobre la inversión de un 12% al final del año, ahí sí puse un objetivo claro, preciso, bien redactado, que se entiende, que tiene una manera de medirlo y de saber si su cumplimiento se logra en un tiempo previamente fijado. Entonces quiero que quede claro eso. Y es más, yo le agregaría hasta algo más a esta diapositiva. Yo le agregaría al responsable del área, con nombre y apellido, quién es el responsable de lograrlo. O por lo menos el área. ¿Por qué? Porque si yo no asigno responsable, después alguien podrá decir, sí, pero lo que pasa es que el otro área no me ayudó, sí, pero yo pensé que también era responsabilidad de fulano, no solamente mía. Entonces, yo por las dudas le agregaría a esta precisión donde dice objetivo verificable, yo le agregaría además el responsable de la ejecución. O para que quede claro. Yo he estado, por ejemplo, en múltiples reuniones de directorios donde, por ejemplo, se dice, uy, se rompió la caldera. Bueno, está bien, se nos viene el invierno, a ver, hay que hacerlo arreglar. Bueno, que alguien pida un presupuesto, vamos a asignar mínimamente una partida de X plata y que el responsable, perdón, o al revés, justamente quiero marcar el error, se asigna la función y se aprueba por acta de que se decide arreglar la caldera y que por favor se haga antes del invierno, pero básicamente no se pone el responsable. Entonces, cuando viene el frío y alguien se pregunta qué pasó con la caldera que todavía no está arreglada, ahí se dan cuenta que el objetivo había estado mal redactado. ¿Por qué? Porque no se había identificado quién iba a ser el responsable de arreglar la caldera. Si el área de mantenimiento, si el área de producción, si el área de servicios generales. Entonces, he visto muchas veces esto, en varias pymes de acá de Santa Rosa. Es fundamental, fijamos el objetivo, fijemos el responsable. Bueno, los objetivos después ya lo van a practicar en las clases oportunas de los jefes de trabajos prácticos, cómo fijarlo. Yo simplemente voy a recalcar acá lo importante de establecer los objetivos. Básicamente, quiero plantearles que los objetivos, en definitiva, tienen, como se habrán dado cuenta, y en casi todas las cuestiones vinculadas a la materia, ventajas y desventajas. Acá les dejo algunas para que ustedes puedan comparar con la bibliografía. Si quieren miramos una o dos. Por ejemplo, un beneficio que es mejorar la administración gracias a la planeación orientada a los resultados. Perfecto, eso es un gran aporte que hizo la APO. Trabajar definiendo objetivos trae un gran aporte. Y fundamentalmente trabajar, como dice en segundo lugar, con un estímulo para el compromiso personal, para que la gente, digamos, se enganche con la motivación y el compromiso para conseguir los objetivos de la empresa. Y del lado de las desventajas, bueno, omitir pautas a quienes deben establecer los objetivos, o sea, no darle participación a todos, mostrar ineficiencias en cuanto a cómo enseño, cómo explico, a qué apunto con el objetivo. Si los objetivos no están, o tuve dificultades para establecer que la meta fuera verificable, o sea, los indicadores no son claros, o cuando he cometido excesos, o sea, puse demasiadas metas cuantificables, o cuando no está claro el corto y el largo plazo, o no hay una coordinación entre el corto y el largo plazo, o es más exigible todavía un objetivo de largo que un objetivo de corto, o sea, que haya inconsistencias en esto de alcanzar un objetivo en un tiempo y el otro. Así que bueno, quería dejarles estas diapositivas comentadas, más la charla anterior, también relacionada a la unidad 4 de objetivos, y con esto, digamos, vamos a cerrar la explicación teórica de la unidad 4. Así que bueno, nos vemos pronto y seguramente vamos a practicar en la cursada lo que acabamos de